Buenas tardes, profesor Francisco. El día de hoy yo, Jorge Vázquez, junto a mi compañero Sebastián Mondaca, le vamos a presentar el mecanismo de desarrollo de anticuerpos con respecto a una vacuna. Como parte de la introducción, tenemos que los antígenos son sustancias extrañas que entran al organismo e interactúan con componentes inmunológicos. Los inmunógenos son antígenos que tienen la capacidad de estimular el sistema inmunitario para producir una respuesta inmune específica y duradera. Esta respuesta puede producir la producción de anticuerpos por parte de las células B o activación de células T. Las vacunas son ejemplos de inmunógenos. Contienen antígenos con un patógeno debilitado o activo. Cuando una persona se vacuna, su sistema inmunitario desarrolla una inmunidad contra el patógeno sin enfermarse. Estas actúan con diferentes mecanismos y contienen diferentes compuestos para llegar al receptor específico y así provocar la respuesta deseada en la persona. Como concepto importante tenemos que el sistema inmune es un sistema complejo integrado por distintas células y moléculas del organismo que van interactuando unas con otras para así proteger al organismo de diferentes patógenos externos o sustancias nocivas. La respuesta inmune frente a un agente infeccioso ocurre entre dos sistemas interconectados entre sí que producen una respuesta innata y otra respuesta adaptativa, que las explicaremos más adelante en el póster. Como parte de la explicación de la introducción, tenemos que cada anticuerpo existente se une a un patógeno, en este caso el sarampión o la varicela, como estamos viendo aquí, pero en el caso de un patógeno nuevo, no existe ningún tipo de anticuerpo que pueda actuar sobre este patógeno, por lo cual no se va a poder unir al antígeno del patógeno para poder actuar sobre él. Ya. Ahora explicando los tipos de inmunidad, tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, la cual es la que proporciona la primera línea de defensa y es inespecífica. Está presente desde el nacimiento y protege a una amplia gama de patógenos, respondiendo a patrones moleculares específicos en los agentes infecciosos, como por ejemplo componentes de la membrana de bacterias o frente a patrones de daños en tejidos ya dañados. Esta inmunidad no protege a largo plazo, ya que no tiene memoria de los patógenos específicos a los que fue expuesto. Posee barreras físicas como la piel, la mucosa o la vellosidad de la nariz. También célula inmunitaria innata, como son los fagocitos que se introducen en el citoplasma del patógeno para destruirlo y digerirlo. También está la célula natural killer, que participa también en la eliminación del patógeno, pero también ayuda a activar la respuesta innata. También tenemos la inmunidad adaptativa, la cual es la respuesta generada por los linfocitos, la cual es una respuesta celular, y los anticuerpos, la cual es una respuesta humoral. La respuesta humoral reconoce los antígenos mediante los anticuerpos secretados mediante los linfocitos B. Este mecanismo comienza cuando el sistema inmunológico encuentra y reconoce antígenos. Seguidamente, los componentes de la inmunidad adaptativa aprenden de la mejor forma de atacar a cada antígeno y comienzan a desarrollar una memoria respecto a este antígeno. Esta inmunidad tiene la capacidad de proteger a largo plazo, ya que son capaces de aprender a adaptarse y recordar antígenos a los cuales fue expuesto. Este tipo de inmunidad se subdivide en dos categorías, la natural y la artificial. La natural es cuando se genera por estimulación directa del sistema inmune del individuo ante la presencia de una enfermedad, que se le puede decir natural activa, o es adquirida al atravesar el canal de parto, y es la lactancia materna a través del calostro. También tenemos la artificial, la cual es la que se adquiere de forma intencional, ya sea a través de la vacunación o por exposición de las enfermedades infecciosas. La vacunación es el método más común para adquirir la inmunidad artificial. Y aquí tenemos un esquema donde se explica mejor cada uno de los tipos de inmunidad. Bueno, comenzando a hablar de los tipos de vacunas, lo primero que tengo que decir es que la vacuna tiene que tener una correcta eficacia, pero a la vez tener los menores efectos adversos. Por eso es que se buscan diferentes tipos de vacunas para poder obtener mejores mecanismos de anticuerpos en el organismo. Bueno, los tipos de vacunas tenemos tres. Tenemos la vacuna inactivada, vacuna atenuada y vacuna basada en el vector vírico. Primero que nada, las vacunas inactivadas son las vacunas que actúan utilizando la versión muerta del patógeno, es decir, producen inmunidad a partir de microorganismos desactivados o muertos. Estas vacunas se caracterizan por no producir una inmunidad tan eficiente como las vacunas vivas y es posible necesitar más dosis, la llamada dosis de refuerzo, para poder obtener una inmunidad continua contra las enfermedades. Como ejemplo tenemos la vacuna de la hepatitis B, la gripe, polio y rabia, entre otras. Bueno, como la segunda vacuna tenemos la vacuna atenuada o vivas atenuada. Estas vacunas utilizan una forma atenuada o debilitada del agente patógeno que causa la enfermedad, dando la similitud con la infección natural que ayudan a prevenir. Son capaces de crear una respuesta
fuerte y de larga duración, solo una o dos dosis de la vacuna pueden brindar inmunidad contra una bacteria o el microorganismo y la enfermedad que la causa de por vida. Las limitaciones de estas vacunas son peligrosas al ser administrados en pacientes inmunodeprimidos y deben mantener la cadena de frío al ser un organismo vivo. Como ejemplo tenemos el rotavirus, la viruela, la varicela o la fiebre amarilla. Como las terceras vacunas tenemos las vacunas basadas en un vector vírico. Estas vacunas de vectores virales se diferencian de las demás vacunas en que no contienen antígenos, sino que utilizan las propias células del cuerpo para producirlos. Lo hacen utilizando el virus modificado, en este caso el vector, para entregarle el código genético al antígeno. En el caso del COVID-19, las proteínas de Spike encontradas en la superficie del virus sería esto, hacia las células humanas, infectando las células y enseñándolas a producir grandes cantidades de antígeno, el cual luego provoca la respuesta inmunitaria. La vacuna imita lo que está ocurriendo durante la infección neutral con determinados patógenos, especialmente el virus. Ahora explicaremos qué es un anticuerpo. Los anticuerpos son glucoproteínas globulares con una estructura tridimensional permitiendo actuar de una forma inespecífica con ciertos antígenos solubles, además de poseer en su membrana receptores antígenos BCR, los cuales son receptores linfocitos B. Su función consiste en detectar elementos extraños que puedan entrar a nuestro organismo. Normalmente detectan partes concretas de esos elementos, por ejemplo, proteínas de la superficie bacteriana o vírica, que se denominan antígenos. Cuando los anticuerpos se unen a estos antígenos se producen una serie de reacciones como aglutinación, precipitación, ozonización y neutralización, que van a bloquear y destruir al patógeno. Por su parte, la vacuna, al ser administrada, esta contiene antígenos, partes del agente infeccioso o versiones debilitadas del mismo, que son reconocidas por el sistema inmunológico como extraño o peligroso. Esto activa la respuesta inmune, que incluye la activación de linfocitos B, las cuales son las células especializadas en la producción de anticuerpos. Ahora explicaremos cómo se obtienen los anticuerpos. Cuando el cuerpo entra en contacto por primera vez con un patógeno extraño como una bacteria o un virus, lo reconoce como una amenaza. El sistema inmunológico se activa y comienza a producir células específicas para combatir esto. Aquí es donde se encuentran los linfocitos B, ya que son los responsables de la producción de anticuerpos. ¿Cómo? Ya que cada linfocito B produce un tipo único de anticuerpos, diseñado para reconocer y unirse a un antígeno específico. Cuando el linfocito B se encuentra un antígeno coincidente, se activa y se convierte en una célula plasmática. Las células plasmáticas son fábricas de anticuerpos, ya que una vez activadas proliferan rápidamente y producen grandes cantidades de anticuerpos específicos para el antígeno que desencadenó su activación. Estos anticuerpos se liberan al torrente sanguíneo, donde circulan y buscan patógenos con el antígeno coincidente. ¿Cómo? Ya que algunos linfocitos B activados no se convierten en células plasmáticas, sino que se diferencian en linfocitos B de memoria. Estas células memorizan al patógeno y al antígeno específico. Si el cuerpo se vuelve a encontrar con el mismo patógeno en el futuro, los linfocitos B de memoria se activan rápidamente y producen anticuerpos de manera más eficiente. Esto hace que se elimine el patógeno de forma más rápida y efectiva. Los plasmocitos son las células efectoras que producen y secretan grandes cantidades de anticuerpos específicos para un antígeno particular. Estos anticuerpos circulan por el torrente sanguíneo y las linfas, buscando y neutralizando patógenos con el antígeno coincidente. Ahora un esquema explicativo de aquellos linfocitos B que reconocen un antígeno específico a través del BCR. Estos pueden activarse y proliferar, originando un clon de células hijas, para diferenciarse posteriormente a los plasmocitos. Estos últimos tienen la capacidad de secretar moléculas de IG, que son inmunoglobinas o anticuerpos, los cuales poseen la misma especialidad de la IG que formaba parte inicialmente del BCR. Por lo tanto, los anticuerpos secretados podrán reconocer al microorganismo y reclutar una variedad de mecanismos efectores con el fin de destruirlo. Bueno, para ahora explicar las fases de la respuesta de los linfocitos T, tenemos que los linfocitos T reconocen en este caso péptidos que derivan de antígenos proteínicos y presentan las células dendríticas en los órganos linfáticos periféricos. Los linfocitos T son estimulados para proliferar y diferenciarse en CTL, que son linfocitos memoria, que entran en la circulación. La migración de linfocitos T efectores y otros leucocitos a la zona en la que está el antígeno. Los linfocitos T efectores, por su parte, migran a los tejidos infectados y los crecimientos tumorales o los injertos que se rechazan. Ahora iniciaremos con las clases de anticuerpos. Primeramente con el IgM, que es la primera clase de anticuerpos que produce el sistema inmunitario en respuesta a una infección. Son como los sistemas iniciales del cuerpo.
Están formados por 5 unidades básicas de anticuerpos unidos entre sí. Esta estructura en forma de estrella les da una alta capacidad de aglutinar o pegar antígenos. Su función principal es neutralizar patógenos y activar el sistema del complemento, una serie de proteínas sanguíneas que ayuda a destruir los patógenos. Bueno, y pasando a la IgG, tenemos que representa la clase más abundante de anticuerpos en la sangre, brindando la protección a largo plazo contra infecciones. Poseen una estructura en forma de Y y atraviesan la placenta para proteger al feto y al recién nacido. Esta se une a patógenos y toxinas, inactivándolos y evitando que infecten células. Ahora continuando con la IgA, que es una de las 5 clases principales de anticuerpos y juegan un papel crucial en la protección de las superficies mucosas, como el revestimiento del tracto respiratorio y digestivo. Esta, a diferencia de otros anticuerpos, se encuentran principalmente en la sangre. En estas secreciones se unen a patógenos como bacterias o virus y a toxinas, y evita que se adhieran a las células epiteliales que recubren la superficie mucosa. Esto ayuda a prevenir infecciones en estas áreas. Pasando al tema del IgE, es uno de los 5 tipos de anticuerpos que produce el sistema inmunitario. Es el anticuerpo menos común y desempeña un papel clave en las reacciones alérgicas y la defensa contra los parásitos. Cuando una persona entra en contacto con un alérgeno por primera vez, como polen, capas animales o maní, el sistema inmunitario produce el IgE y se une a los receptores de los mastocitos y basófilos, que son tipos de células inmunitarias que se encuentran en los tejidos y en la sangre. La próxima vez que la persona esté expuesta al alérgeno, el IgE unida a los mastocitos y los basófilos desencadena la liberación de sustancias químicas inflamatorias como la histamina y los leucotrienos. Estas sustancias químicas causan los síntomas de una reacción alérgica, como secreción nasal, picazón, hinchazón y dificultad para respirar. Y por último tenemos la IgD, que es una de las 5 clases principales de anticuerpos que produce el sistema inmunitario, pero que se encuentra en cantidades muy pequeñas en la sangre y su función exacta aún se está investigando. Bueno, en conclusión, tenemos que el mecanismo de desarrollo de anticuerpos en respuesta a una vacuna es esencial para la enfermería, ya que este conocimiento permite al personal de salud prevenir enfermedades, promover la salud y brindar una mejor atención al paciente, explicándole al paciente cómo es que funcionan las vacunas, cómo estas pueden ayudarlos para mejorar su sistema inmunitario, entre otras cosas. Es importante generar conocimiento en las vacunas para educar siempre a la población y la importancia de vacunarse de acuerdo a la previsión de enfermedades y asimismo evitar la propagación de estas. De esta forma, generar nuevos avances científicos en la producción de nuevas vacunas o mejoramiento de alguna de ellas. Bueno, profesor, este fue nuestro póster, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.